Ya cuando yo tenía 17 años, ya yo era un delincuente hecho y derecho. O sea, con 17 años ya yo tenía licencia callejera, ya yo tenía un nombre, ya yo tenía mi desenvolvimiento, tenía ya una influencia. eh, y en eso de los 18 años por ahí, ya yo siento que estoy tocando fondo con el tema de las drogas. Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, un hombre que estuvo sumergido en el mundo de las drogas, las calles, pero encontró el camino de la redención y el propósito. Es una prueba de que para Dios no hay nada imposible y, sobre todo, que tu pasado no define tu presente, pero tu presente tampoco define tu futuro. Está conmigo el pastor Toribio. Líder, bienvenido a la barra. Gracias, Robinson, por la oportunidad de dar a conocer a otros lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Para mí es más que un placer y un honor tener esta conversación con usted. Sí, gracias, igual. Yo quiero que antes de que entremos en el tema, si está dentro de las posibilidades, encomendemos esta entrevista al Señor con una breve oración. Claro que sí, siempre es oportuno la oración. Oramos, Señor, gracias por darnos la oportunidad de la vida y a la vez de usar medios como este para glorificar tu nombre y dar a conocer tu grandeza a través de la obra que haces en nosotros. Pedimos que este contenido sea de bendición a todo aquel que lo pueda ver. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Ahora yo quiero que empecemos de forma inmediata y usted me cuente en qué momento usted toma la decisión de adentrarse a la calle o qué lo llevó a usted a meterse en ese mundo. Ok, en mi caso no quisiera señalar algún culpable porque he aprendido que cada quien es responsable de sus hechos, pero sí creo que hay influencias que se pueden convertir en causas. En mi caso, todo empezó en el hogar y creo que no solamente es mi caso, sino casi todas las problemáticas que hoy podemos ver en la sociedad suelen tener su origen en el hogar. Por eso la necesidad de que los matrimonios sean funcionales, sean sanos y con un enfoque de producir familias sanas. Usted viene, se podría decir, de un hogar disfuncional. Sí, claro, claro. Faltó el padre. Mi papá vivía en casa, pero era un padre ausente. Okay. Sí, Se mantenía trabajando mucho en la calle. exacto, trabajando, pero también la parte afectiva, emocional que uno necesita, ese modelo de hombre, de padre, que no solamente está en la casa como que el cuerpo está ahí, sino que es intencional en lo que tiene que ver con Que la apoya, preocupación corrige. del hijo, ser un amigo del hijo. No tuve esa oportunidad. Entiendo que mi padre me dio lo que él tenía. Quizás eso fue lo que sembraron en él y él lo fue reproduciendo en nosotros como familia. Entonces creo que a partir de allí, esos vacíos, ese vacío de paternidad, la necesidad de una figura de hombre que sea mi amigo, que me modele, que se preocupe por mí, fue lo que me llevó a mirar hacia afuera de mi casa y buscar quizás en amiguitos lo que en mi padre yo no encontré. Y a la vez los problemas de papá y mamá, al yo no poder hacerle frente, pues lo desahogué haciendo cosas hacia afuera. Y es ahí donde yo empiezo a iniciarme. Diría que algunas irresponsabilidades de mi padre en la parte económica, que muchos hombres, sobre todo de esa generación, entendían que lo que la casa necesita es comida.
pero realmente un hogar no solo necesita comida, hay otras necesidades. Eso me llevó a mí a ser limpiabota, luego formamos un grupo de buzos, es decir, recogíamos metales en las cañadas, de las cañadas a los patios. Pero sus padres tienen conocimiento de que usted era buzo, de que usted limpiaba zapatos, De que limpiaba zapatos, sí. pero de que buceaba no. Eso fue a las escondidas. Eso luego sí se fue sabiendo, pero nunca todos los detalles. Nosotros empezamos buscando metales, aluminio, cobre, bronce, y de ahí entrábamos a los patios, pero también robábamos. Todo lo que era de ese tipo de metal, lo robábamos. Entonces fuimos incursionando en el robo. Luego que vendíamos, jugábamos el dinero en barajas, fuimos ahí incursionando en los juegos Entonces, de usted azar. también se entra en los juegos de azar. Exacto. O sea, ya empiezo a dar pasos que son indicios de la delincuencia. Entonces así fui encaminándome, profundizándome, hasta que luego empecé a relacionarme con otro tipo de amigos. Y ahí es donde empiezo a conocer las drogas. Ujú. Entonces, cuando a usted le presentan la droga, porque se la presentan, porque es algo que usted no tiene Sí, conocimiento. sí. De momento, usted solamente estaba recogiendo metales y robando. O sea, que que encontraba cualquier cosa en un patio, lo cogía, se Exacto. picaba para venderlo Exacto. y tener algún tipo de sustento económico. En los patios nosotros nos robábamos desde las jardineras, que eran las ollas de aluminio que no servían, pichadas. A veces las mujeres la tomaban de jardinera. Desde los rinconcitos de mecánica del padre de familia que tenía un motor, casi todas esas piezas de las máquinas del motor son de aluminio. Pero de ahí entrábamos a talleres de mecánica y nos robábamos los radiadores, las tapas de motor y todo lo que tenía que ver con aluminio, los pitones y todo eso. ¿Llegó a crear alguna situación eso? De que, por ejemplo, Preso, claro, preso, que le dieran golpes, de que lo encontraran de manera repentina. carreras de nuestro grupo llegaron a meter presos para recuperar, porque a veces vendíamos cosas de valor y lo vendíamos por metales, pero eran de valor. Esa es otra pregunta que yo quiero hacerle. Por ejemplo, ¿qué edad usted tenía justamente en ese momento? Yo me inicio en esa actividad, dígase 13, 14 años. Ok, porque ahora mismo lo podemos asumir como robo, Ujú. pero en ese momento, quizá usted buscando la manera de conseguir dinero, de llevar algo a su casa, Ujú. no lo veía de esa forma. No Lo lo veía como veíamos- que era robo en sí, sino que más bien ahí está, me mencionó un nombre anteriormente, que se utilizaban en los jardines, la jarronera. La jardinera. La jardinera. Ajá. Ahí está la jardinera, no la están utilizando, pues yo la puedo conseguir y convertirla en dinero. Bueno, nosotros sí. No como un robo premeditado. Usted dice, lo ve y dice, ok, entonces ahorita a tal hora, cuando yo no tenga ahí, yo me meto, lo cojo y lo vendo. Bueno, yo diría que sí era a veces premeditado. Lo que quizás nosotros no veíamos eso como un robo a gran escala, Ok. lo veíamos más como un robo conectado a travesuras de muchachos y a supervivencia, diríamos así, porque creo que todo eso, como me preguntabas que cómo se da el tema de yo introducirme a las drogas, es que todo es un proceso. En cuanto a esa vida delictiva, tú empiezas robándote una jardinera, las ollas que no sirven, pero de ahí ya te roba otras cosas. Mira que ya estábamos metiéndonos a los talleres de mecánica y así fue la droga. Empecé llegando tarde a mi casa, me ponía un arete de mentira, una argolla, cuando iba llegando a la casa me lo quitaba. Para ir buscando aprobación. Exacto, y ir como definiéndome en lo que me llamaba la atención, porque están las influencias de lo que ya están más avanzado en la calle, que figuran en la esquina, y los más pequeños los vamos mirando. Hay gente que Como dice, referencia. hay gente que dice que el barrio no daña, bueno, en un sentido, cada quien es responsable de sus hechos, Sí. pero sí hay influencias, ¿entiendes? Entonces, todo eso se combina y creo que así se fue dando. La primera droga que consumí fue la marihuana y como a nivel callejero se vende, que es menos dañina,
casi siempre se usa como introducción Por ahí que en el es mayor de otro los primer casos. paso. No todos, pero la mayoría de los casos se inician por la marihuana. Yo, como joven, tengo la siguiente ideología de que, por ejemplo, hay jóvenes que quizás por pertenecer, porque Ujú. usted utilizó ahora mismo el término de que habían jóvenes también, valga la redundancia, que usted lo utilizaba como referencia. Sí, claro, Pero ya eso, usted está en una edad de adolescencia, exacto. ya ellos están en la juventud y quizás más mayores. Sí, sí. Esa persona no se relaciona mucho con usted, No, pero llega un momento en el que usted quiere quizás aparentar, buscar aprobación, algo que usted no tiene en su casa, sí, con personas más mayores, y ahí es donde usted quiere pertenecer a esos coros de esa persona, aparentar que usted sí, y sí. es donde comienza a dar su primer paso, a consumir sustancias de la cual usted no tiene ningún tipo de conocimiento. Ujú. Ellos sí, Sí, porque ya son avanzado en eso. avanzados en eso, usted no. Entonces usted, por querer pertenecer, que Ujú. es lo que yo entiendo que hacen muchos jóvenes, entonces se adentra a los vicios. Sí, sí, se da el deseo de pertenecer, se da la presión de grupo, donde a veces uno está en un barrio donde eso abunda, y, o sea, esos tipos de ambiente, y eso genera una presión conectado con querer pertenecer. También está lo que es la imitación. A uno le va llamando la atención ese estilo, una vida de libertad, aparentemente, no le da cuenta a nadie, se acuesta cuando quiere, hace lo que quiere. Entonces ya uno va identificándose, nadie se mete con ellos porque son los guapos del barrio, el estilo de vestimenta, o sea, todo eso uno lo va mirando, a veces hasta sin ello darse cuenta, y eso va llamando la atención a uno. Eso se convierte entonces como en un patrón que se va reproduciendo. Luego ya yo estoy en ese ambiente, yo sirvo también de modelo para Para otros que otros van jóvenes que vienen. subiendo, y así se va corrompiendo todo. Ok. Ujú. En algún momento, estando en ese mundo, usted se sintió perdido, que no daba para más. O eso lo llenaba plenamente. Al principio sentía que me llenaba, sentía que el vacío que yo traía de mi hogar, ahí se llenaba. Realmente era una distracción. Ahora yo lo entiendo, yo me distraía con eso. Okay. Distraía mi dolor, mi vacío, mis precariedades emocionales. Yo me distraía ahí, pero yo creía que me estaba llenando porque yo me sentía bien con mis amigos en el ambiente, yo me sentía cómodo, que las mujeres, los lugares, me sentía bien. Okay. Pero si en algún momento me empecé a sentir mal, claro que sí. Cuando ya yo fui avanzando, que fui tocando fondo, en algunos momentos también, quizás todavía no había tocado fondo, pero había momentos de decepción, donde uno llegó a engañar a un amigo o a alguien que en un momento fue de confianza de uno, o a uno lo engañaron. Hay decepciones que se van dando y uno va empezando a sentirse mal y empieza como a tener un remordimiento. No le llamaría arrepentimiento, sino como que uno se siente mal con uno mismo, pero simplemente uno continúa caminando. Sí, porque ya viene y consume y se le olvida. Que le Sí, iba a mencionar ahorita, pero usted mencionó el tema de la calle, que lo mismo que pasa con la droga es lo que pasa también con el alcohol, que también es ujú, una droga, pero un poco sí, más regulada. sí, sí, ¿Qué pasa también con el alcohol? Que hay muchas personas que le tiran sus problemas al alcohol exacto. como para salir. Ellos Ujú. entienden que esa es la forma de que ellos están saliendo de ese problema, pero mañana tú te levantas resacado y el problema sigue igualito. Eso tiene alguna respuesta, y añado ahí también que no fue solo el ambiente, porque uno como parte del ambiente consume las drogas, pero recuérdate que son sustancias adictivas. Okay. Luego ya tú vas creando una dependencia de esa sustancia. Entonces, sumado al ambiente, la influencia, el grupo, está también la adicción en la cual tú vas cayendo, que ya ahí no solo por la influencia, ya ahí tú tienes una disposición personal a esa dependencia de esa sustancia. Okay. Entonces, se da esa parte también. Cuando usted tiene esa dependencia de esa sustancia, llega un momento en el que no puede manejarla, en el Ujú. que ya ella lo gobierna a usted. Exacto. Entonces, ahí vienen los casos
ilícitos mayores. Ujú. ¿Usted llegó a caer preso por alguna situación que se haya creado? Sí, por investigación en los destacamentos, pero no llegué a pasar de ahí a mayores como a cumplir una condena. Hubieron casos que me anduvieron buscando, agarraron alguno de algún grupo al que pertenecía en ese momento. ¿Por qué lo buscaban? Hubieron casos de muerte, pero no que directamente yo haya cometido el acto. A veces fue de confusión, porque cuando uno está caliente en la delincuencia o el grupo en el que uno está caliente, a veces por temas de riña, temas de robo, de atraco. Sí llegamos a estar en proceso de investigación, pero gracias a Dios no llegamos a ninguna condena. ¿Cuál fue ese punto de quiebre en el que usted se, como diríamos, se zapatea, se remenea y dice, no, yo tengo que alejarme de esta vida, yo tengo que dejar este mundo? Eso me pasó varias veces. Ya cuando yo tenía 17 años, ya yo era un delincuente hecho y derecho. O sea, con 17 años ya yo tenía licencia callejera, ya yo tenía un nombre, ya yo tenía mi desenvolvimiento, tenía ya una influencia. eh, y en eso de los 18 años por ahí, ya yo siento que estoy tocando fondo con el tema de las drogas. Pasé por la marihuana, el crack, la cocaína, pero donde me profundicé mucho fue en la marihuana y la cocaína. O sea, supe durar hasta 3 días sin dormir. En momentos desesperantes, cada vez que ya yo estaba en el final de una jornada de consumo de cocaína, me llegaba esa decepción por todo lo que había pasado. Era como un sufrimiento que me llegaba. Empezaba a pensar, mira todo lo que yo estoy haciendo, mi vida se está destruyendo, me estoy hundiendo. Tuve momentos que tenía ropa, varios pares de tenis, pero hubieron momentos que también me sentía. ¿Y lo vendía? Sí, hubieron momentos de rejuego. O sea, hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas De vaca flaca. flacas, que las habilidades como que van embotándose. A veces los ambientes, las puertas se van cerrando y llega un momento así, en la adicción, creo que a todo el mundo le toca ese punto. Su madre, cuando ve a su hijo sumergido en ese mundo, ¿cuál fue la reacción de ella? Esa era una de las cosas que me ponía a pensar, o sea, el sufrimiento de mi mamá. Uno a veces se distraía para no hacerle caso a eso, pero el clamor de la madre hacia uno, siempre diciendo, hijo mío, mira cómo tú estás, yo no te quiero ver así, tú tienes que cambiar. Las madres a veces piensan como que uno no, como que el delincuente no le da mente a eso, pero sí uno lo piensa. En su momento de madrugada, cuando ya uno ha acabado una jornada de consumo de droga, llegan esos momentos donde uno como que se siente culpable, le llegan pensamientos suicidas a uno y todo, de que la vida de uno no tiene sentido, la autoculpa, el autojuicio, y se da. Pero entiendo que el mismo Satanás, por añadir un elemento espiritual, busca la manera como de distraerte. Pero uno es humano, aunque sea delincuente. Cuando uno engaña a la gente seria del barrio, cuando uno traiciona, todo eso como que pesa en la conciencia. Hay momentos donde uno se distrae, cuando uno agrede a alguien, cuando uno asalta, atraca a una persona mayor, por así decirlo. Uno lo hace despiadadamente, pero eso le llega en algún momento. Hay momentos que no, que uno tiene la mente nublada, poseída por el mal, influenciada, pero hay otros momentos donde uno como que empieza a darle mente y como que todos esos errores persiguen a uno como un fantasma y a veces te martilla. Hay notas que uno se da cuando se endroga que le da para eso a uno. O sea, usted llegó al punto de consumir alguna sustancia que, vamos a llamarlo así en términos callejeros, lo computaba a usted salir a cometer algún hecho. Claro, claro, porque es que cuando uno consume drogas, el efecto, cuando uno llega a ese clímax,
que ya uno está bajo el efecto de las drogas, eso sirve de distracción, como preguntabas ahorita. O sea, no hay un efecto en sí. No es, por ejemplo, que si yo fumo marihuana, su efecto siempre va a ser el mismo. Explícate mejor. Usted me dice que hay notas. Ajá, lo que Dentro- uno le llama la nota. Sí, dentro de la nota que se dan, te puede dar para cometer algún hecho. Ujú. Entonces yo pregunto, por ejemplo, el consumo de la cocaína, la nota, el arrebate no siempre es el mismo. Mentalmente hablando, o sea, porque dicen que la marihuana te relaja. Me explico, hay un efecto general, pero hay un efecto que puede ser particular Que eso de, no lo maneja. de acuerdo a tu estado emocional, Ok. porque recuérdate que aunque la droga tiene un efecto, pero tú eres una persona y no siempre tú estás en el mismo estado de ánimo. Entonces puede haber una mezcla Eso va a depender entre el del estado de efecto de ánimo. las drogas y tu condición. Ejemplo, si yo estoy enojado con alguien, que tengo una ira con alguien y consumí cocaína y estoy bajo el efecto de la cocaína, me puede dar para eso. Ahora, el efecto general de la marihuana es que cuando tú empiezas a caer en el efecto de la sustancia, tú empiezas a sentirte contento. Es ahí donde tú empiezas con la chelcha, todo tú lo ves de otra manera, como que te provoca risa, Sí, sí. y más si tú estás acompañado de otros que están drogados también. Entonces se hace un ambiente de chelcha, pero llega un momento que tú te ríes tanto. Recuérdate que la risa de alguna manera se conecta con el estómago, Sí. a uno entonces le da hambre. Entonces uno come bastante y llega un momento que comes tanto que entonces te da sueño, que es lo que le llaman el achoche, que ya los efectos van como pasando y tú te sientes como decaído, cansado. Entonces la cocaína es distinta, porque la cocaína te acelera el corazón, te dispara los nervios, te pone lo que le llaman en una paranoica, pero es los nervios disparados, Pero ¿entiendes? ¿en qué momento, y no se me interrumpa, en qué momento te toma la decisión de salir de la marihuana y meterse a la cocaína? Yo nunca salí de la marihuana, salí del crack para la cocaína y para la marihuana. Yo empiezo con la marihuana, pero como empecé a asociarme con algunos delincuentes ya viejos, ya algunos de ellos consumían crack. Entonces empezaron a decirme, no, Robert, que la marihuana molesta, eso hace a uno toser, con esto es mejor, más suave. Y yo por el ambiente con ellos empiezo a consumir la marihuana con crack, con la llamada piedra. Entonces efectivamente se sentía más suave, porque el crack, la cocaína procesada, hace que tú no sientas la marihuana cruda como ella es Sí. cuando tú la fumas. Entonces ahí me entro al mundo del crack, pero otros amigos, porque yo siempre andaba en bacanería, como dicen, en ropa. Y el que está en crack va perdiendo, tú sabes, esa noción de que tiene que andar limpio y anda Tiene más que descuidado. recortarse, Exacto. Entonces, bañarse en ocasiones. algunos compañeros de calle me ponían presión. Robert, que tú andas siempre con fulano. Yo sé que fulano tiene su nombre hecho, pero no nos gusta andar con él, porque cuando vamos a la discoteca es un lío, mira cómo él anda. Entonces, esa presión es la que me hace yo volver a la marihuana y consumir entonces también cocaína. Pero ahí es que yo profundizo en la cocaína y la marihuana. Ya usted se estaba perdiendo. No, Estaba perdido. yo estuve perdido, hermano. Yo fumaba en mi casa para ir a fumar en la esquina. O sea, para decirte cómo yo estaba. Yo me drogaba para irme a drogar. Su mundo en ese momento giraba en torno a las drogas. Todo. Es que cuando una persona profundiza, que dice que está en vicio, es que su dependencia es de la droga. Cuando digo de la dependencia, ¿a qué yo me refiero? Si yo voy a ver una película, como ya yo tengo una dependencia, yo siento que si no estoy drogado, ennotado, la película no se ve bien. Si yo voy a comer, me voy a drogar. Si vamos para el río, me voy a drogar. Si vamos a hacer tal cosa, me voy a drogar. Se genera una dependencia. Una dependencia. De la cocaína, la dependencia empezaba el fin de semana. Ya el viernes, que el viernes social, el ambiente, Sí. ya la nariz me picaba. Pero ya eso era un hábito, una dependencia, lo que es la adicción. Entonces ya ahí yo no quería fumar marihuana, ya ahí lo que quería era darme mi cantazo. Porque llegó el ¿Entiendes? viernes. Porque llegó el viernes, entonces yo empezaba la ruta el viernes. Seguíamos, si la ruta se daba buena, amanecíamos el viernes para el sábado y seguíamos el sábado corrido. Y a veces terminábamos el lunes. Es difícil superar
salir de ese mundo? Hermano, eso es tan difícil que es casi imposible, Mm, porque empezamos hablando del ambiente, la influencia, pero ahora estamos hablando de la adicción. Es una adicción, hermano. Las adicciones son ataduras, es una condición del cerebro que, como digo, se hace dependiente de esa sustancia. No todo el mundo tiene la misma fuerza de voluntad, la misma capacidad mental. Por eso hay gente que se ponen loco primero que otro. ¿Tú entiendes? Entonces, hay gente que tiene la fuerza de voluntad y quizás tiene un apoyo, tiene alguien que le dice, no, yo te voy a ayudar y te da consejos, te da acompañamiento y quizás alguien lo logre, pero en el mayor de los casos no es no así. sé ahora. ¿Entiendes? Yo muchas veces dije, yo no voy a consumir droga, mira lo que yo hice, engañé a mi mamá, le robé una prenda, engañé a tal vecino, amenacé a fulano, tumbé a fulano, atracamos tal punto, ahora tenemos un pleito con aquel grupo. O sea, cuando eso llegaba, uno decía, no vuelvo a hacerlo más. Pero a mí llegaron a mi casa a ir con todo. Robert, mira, llegué, gente de otro barrio, de La Puya, Los Guandules, y se tiraban a mi casa porque di que les gustaba el ambiente conmigo. Pero esa noche días antes yo había dicho, yo no voy más, no voy a consumir más, me voy a quedar con la marihuana, porque la marihuana era más doméstica. O sea, yo fumaba marihuana y me quedaba en el barrio, pero la cocaína era en ruta lejos que Lo uno se manejaba. iba. No, no, Usted no entonces... sabía dónde iba a parar. No, hermano, una vez empezaba aquí, terminaba en Villa Duarte, Maquiteria. A veces nos quedábamos en lo mismo al Carrizo, pero ¿No pasó accidente nunca dentro de... si no pasó. ¿Pasaron accidentes ustedes? Ah, ¿En qué se movían? ¿En motores? sí, motores, carros, claro que pasaron accidentes, hermano, porque imagínate, No andan en no uno andan en ese andando de sentido. madrugada, desacatado, pasaron varios accidentes. Dentro, dentro de tantas situaciones, problemas que se crearon y ya esa dependencia que usted tenía tan fuerte de esa sustancia, ¿en qué momento se da su acercamiento con Dios? Eh, ya yo tengo 20 años. Ya yo estaba, recuérdate que yo empiezo a tocar fondo como a los 18, quiero decir, a tener reflexiones de cambio, Okay. pero no podía. Cuando niño, yo fui instruido en la palabra de Dios por algunos cristianos que vivían en la misma calle que yo y me llevaban al culto, a la escuela dominical de niños. Y recuerdo que en el año 99, estudiando yo en el Liceo de los Multi de acá de los Alcarrizos, entró un ministerio llamado los Gedeones. Ellos llegaban a las escuelas, las cárceles, hospitales y daban unos Nuevos Testamentos, el librito azul, que es de bolsillo. Entonces yo de vez en cuando, ya en la delincuencia, yo leía. No leía. Sí, yo lo leía. Y a veces sentía como que habían palabras de ahí como que me estaban hablando a mí directamente. Eso se fue mezclando con mi cansancio. Y recuerdo que en una madrugada, bueno, de eso ya hay varios muertos. Habíamos un coro como de 5. Hay 2 de esos que ya están muertos, me reservo el nombre. Habíamos como 5 o 6 esa madrugada en la casa de uno de ellos. Y uno de ellos, que era mi tocayo, que fue mi último compañero de calle, se llama Robert, igual que yo, le hizo una propuesta a quien es mi cuñado, que era uno de mis compañeros en ese coro, que es hermano de mi esposa. Y le hizo una propuesta, ellos son compadres. Le dijo, fulano, hay una contrata de trabajo, él trabaja en banistería. Y yo quiero que nos vayamos para allá para respirar un poco, ¿sabes? Aquí estamos muy profundo en la calle, vamos a darle un respiro. El cuñado mío le dijo, vamos a ver, como que se puso negativo. Yo que estoy luchando por cambiar, le digo, Robert, pero yo me voy contigo. Yo no sabía nada de eso, pero yo le dije, yo me voy, o sea, de trabajar en banistería. Pero usted quería buscar la forma de salir del mundo en el que usted está. Yo me voy a Santiago con Robert, mi compañero, pero yo tenía un error. En mi ignorancia, yo creía que el problema era el lugar. Aunque dije al principio que los ambientes, amistades influyen, pero yo creía que yo necesitaba un cambio de lugar para cambiar. Pero el problema real estaba dentro de mí. El cambio yo lo necesitaba yo. Nos fuimos a Santiago, entramos
a esa empresa de ebanistería. No era un simple taller como lo que uno conoce, era un taller de alto nivel. Pero resulta que el dueño de ese taller reunió muchos delincuentes que eran buenos en ebanistería y eso tenía su sistema también ahí adentro. U- De hecho, Usted se quiere ir de aquí porque quiere correrle al sistema. exacto. Cuando llega a Santiago, que piensa que todo va a cambiar y que usted va a trabajar, que puede ayudarlo a salir un poco de ese mundo en el que usted está, entonces se encuentra con otro sistema Exacto. similar al que usted estaba aquí. Sí, allá alquilamos un lugar donde vivir, porque como fuimos a ese lugar a trabajar, pero esa persona, me reservo el nombre, él era del grupo de julito.com, que fue un caso que salió en aquellos años de narcotráfico. Ujú. Y él tenía sus amarres. El hecho es que cuando él nos daba los adelantos a nosotros hacíamos nuestra fiesta. Ya habíamos como unos 30 hombres allá adentro, que todos estábamos conectados a la delincuencia. Estaban perdidos. Y ahí nos tenían todo. Él nos pagaba comida, una cafetería para nosotros, todo, nos daba nuestros adelantos. Estaban presos, prácticamente. Nosotros teníamos todo, rastreamos dónde estaban los puntos de droga y ahí conectábamos todo. El hecho es que entonces yo me fui profundizando en Santiago, conociendo allá grupos en Pekín, Cienfuegos, el Ensanche Bermúdez, y en esos lugares nos fuimos, Sabía dónde se movía todo en Santiago. sí, nos fuimos asociando y ahí yo fui empeorando. O sea, yo fui a cambiar, Y terminó empeorando. pero entonces allá empecé a moverme en Santiago y con el compañero mío y los hermanos de él y los compañeros de ahí del taller, hicimos nuestro mundo en Santiago. Entonces a veces veníamos para acá, para los Alcarrizos, hacíamos nuestra rumba aquí de una semana, veníamos con dinero, 30, 40, 50 desde allá, y entonces volvíamos cuando se nos acababa, hasta los tenis y la ropa vendíamos. ¿Cuánto le duraba ese dinero? Un fin de semana, hermano. 50,000 pesos se iban de viernes a domingo. Sí, pero no los 50,000 nato, sino que los 50,000 también servían de boleto para conectarnos con lo que otros tenían. Porque nosotros no éramos unos Santa Claus, venga, nosotros éramos tigres, sabíamos cómo manejar el dinero. Hacer serrucho. Exactamente, o sea, no que lo usábamos de trampolín también. Aquí hay 10, no era, aquí hay 50,000, vamos a explotarlo. No, nosotros manejábamos nuestro dinero, sabíamos con quién compartir, a quién darle luz de lo que teníamos. A veces dábamos luz de 5, pero con esos 5 el otro ponía 15, ponía 10. O sea, esos 50 podían ser un boleto para una rumba hasta de 200,000 pesos. O sea, no era solo los 50 nuestros. Eso se conectaba con el dueño de tal punto de droga, que llevábamos un whisky, él ponía tantos gramos, nosotros comprábamos, de ahí nos íbamos a otro coro, vamos ahora para tal barrio, y así pasábamos los días. Y se iba todo el dinero hasta que ya no había nada. Entonces, esa era la vida. Pero allá en Santiago, como ya a los 18 te dije que yo empecé como a tocar fondo, a hacer esas reflexiones, entonces ahí me vino el golpe maduro. Cuando yo toco fondo allá, ya yo me siento que me he fallado yo mismo, ya yo no quiero la vida, hermano. Entonces ahí se dan los 21 años. ¿Llegó a atentar contra su vida? No. Pero sí me pasaron pensamientos, pero era un arma de doble filo, porque o yo acababa con mi vida o acababa con la de otro fácilmente, porque ya uno anda que uno no le importa nada. Okay. ¿Entiendes? Entonces es ahí cuando Satanás a veces te arma como esas jugadas para ya acabar contigo. Entonces, nada, ya a los 21 años, llega un momento, yo estaba trabajando en unos apartamentos que nos entregaron, haciendo el trabajo de ebanistería con un hermano de mi compañero, me llevó de ayudante ese día. Ya usted ahí sí sabe trabajar. No, yo casi nunca avancé porque mi jefe era mi compañero, pero a la vez, imagínate, yo nunca me preocupé. ¿Usted como quiera cobraba? ¿Eh? ¿Usted como quiera cobraba? No, nosotros gastábamos el nuestro y el de los otros también, porque él y yo éramos como socios. Okay. Entonces yo lo que hacía era un allante con la lija. No era una preocupación. No, yo no tenía preocupación por eso, porque lo mío era el vicio. O sea, dinero para el vicio. Entonces, ese día yo como que me desasitié
le pedí a mi compañero, que era hermano de Robert, le dije que me deje ir temprano, que tenía una diligencia. Él me vio tan insistente, le pedí el pasaje. Pues yo llegué, yo vivía en una pensión con otros 2 compañeros en Santiago y salí a buscar una congregación. No la encontré, una estaba cerrada, la otra era católica y yo tenía una mentalidad de que era la iglesia cristiana, evangélica. Entonces nada, fui donde Robert, mi compañero, ya él y yo habíamos interactuado que debíamos cambiar. Él estaba en la misma sintonía que yo. Pero como plan buscar de los caminos de Dios. Sí, los dos. Sí. Compartíamos la Biblia juntos. Entendían que esa era la única forma que tenían de salir. Sí, sí, sí. Ambos teníamos un trasfondo cristiano de cuando niños. Okay. Entonces a veces leíamos la Biblia. De hecho, en el coro a veces decían que nos estábamos volviendo locos, porque en momentos de consumo empezábamos a hablar de Dios, pero era que ya estábamos consumiendo la palabra. Entonces ese día era viernes, yo salí a buscar una congregación, llegué muy triste donde él, le dije, quise hacerlo hoy, pero no encontré un lugar. Y cuando me iba para la pensión, muy cabizbajo, ahí encontré una congregación. Entonces ahí sostuve una lucha conmigo mismo en mi mente, hasta que fui a parar a la puerta. No había culto ese día, pero había un pastor que no era el pastor de ahí, hablando con 2 líderes jóvenes. Usted se acercó a él. Me paré en la puerta y con un nudo en la garganta le dije, yo estoy cansado ya de la vida que llevo, yo quiero cambiar, quiero entregarle mi vida al Señor. Ellos oraron por mí, ese día no había culto, me dijeron, venga mañana, que hay una vigilia. Empezaba como a las 11 de la noche de amanecida, pero era un gran problema porque el sábado era el día principal del consumo de cocaína, ese día había cobro, pero en verdad yo lo hice de corazón. Ese día entonces pasé el día trabajando, en la tarde había cobro, me fui de una vez para la pensión porque el cobro no había llegado y ya andaban los gramos de cocaína en movimiento en el grupo. Yo me fui para escapar del ambiente. Cuando estuve en la pensión, había una vecina que estaba enamorada de mí, yo nunca como que le hice el coro, y en mi pensión no había más que una cama. Y mis compañeros ese día se fueron, estaban de rumba, y yo me quedé en la pensión de la vecina, en la puerta, sentado viendo una película. Las pensiones eran pequeñas, o sea, las pensiones normalmente una habitación con una cama, un baño. El esposo de ella era adicto a la cocaína. Entonces ahí yo tenía 2 luchas, la mujer haciéndome ojo bonito y el hombre con la cocaína, pero la logré vencer. Y me dio sueño y me acosté. No fui al culto. Ese día no fue al culto, pero tampoco consumió. No pude ir, pero no caí en la tentación. Okay. Entonces, en la mañana del domingo, yo había tenido una discusión con un delincuente de Santiago, pero tú sabes, él no se atrevía como a ir de frente. O sea, como que nos tenía un poco de para, como uno dice en el mundo, al coro nuestro, porque nosotros éramos un coro. ¿Era una manada? No, un coro de capitaleños. Entonces, yo había dicho que yo iba a dejar la droga, pero no la marihuana, en mi ignorancia, que yo iba a fumar solo los domingos y que la marihuana era de Dios, porque eso era natural y eso era risa. Ya te quiere alejarse de la droga, pero está poniendo sus condiciones. Exacto. Pero eso fue en mi ignorancia. Y Satanás parece que me escuchó. El domingo en la mañana, ese delincuente fue a la pensión. Mis compañeros estaban afuera y yo estoy limpiando dentro. A mí siempre me gustó la limpieza, la organización. Y cuando yo estoy limpiando, ellos le dicen a él, no coja para allá adentro que Robert está limpiando. Cuando Robert está limpiando, no le gusta que entren para allá, que le pisen y eso. Ya, que le pisen el piso. Me dijo, no, está bien, que le voy a decir algo. Ellos se quedan afuera, él entró, la pensión tenía un pasillo y estaban ahí todas las habitacioncitas. Y él llegó, se paró en la puerta, exactamente yo me estaba bañando, él me llama, Robert, ¿sabes? Con la forma cibaeña. Y me llama, cuando yo abro la cortina, me enseña la marihuana, lo que llamábamos un buche de marihuana. Domingo. Pero usted no lo mandó a buscar. No, eso fue cosa del mismo Satanás. Porque yo había dicho que yo me iba a convertir, pero los domingos yo iba a fumar. Pero no lo escuchó. ¿Quién? ¿Quién fue a buscarlo? No es un decir mío, eso fue Satanás que escuchó y me mandó ese emisario
a la pensión, porque como yo lo dije, para que yo caiga en la Oye, ¿cómo es esta tentación. cosa? Sí, y fue temprano en la mañana, porque ese era el mañanero. Entonces, cuando se paró en la puerta, yo tenía la puerta abierta para que ventile, porque yo había trapeado. Y me dice, Robert, mira lo que te traje. Yo era bueno enrolando. O sea, lo que llaman enrolando, preparando el cigarro. Y a muchos les gustaba que Robert enrole. Entonces él fue, mira lo que traje para que enrole, para que fumemos los cuatro. Los dos compañeros míos que estaban afuera, que eran dos delincuentes. Uno de ellos era de mis mejores amigos. El otro también era más de mi cuñado, pero el otro era canchanchan mío también. Por eso vivía conmigo en la pensión. Y al otro le dimos espacio porque llegó de último y le dimos espacio en la pensión. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me quedé así frisado como por par de segundos, pero parecieron una hora. Me quedé así Pensando. mirándolo, hermano. Ahí lleno de ignorancia, seguro usted pensó, eso fue Dios que me lo mandó. No, Porque no, hay no. gente que utilizan el término. A veces tú pones condiciones Ujú, de cosas que tú dices, Dios, si es de que pase, mándame una señal. Y ujú. posiblemente pase eso y te dice tú, eso es para que ellos siguen esto. No, en mi caso, yo lo que tenía, a mí se me olvidó lo que yo había dicho, como para desearlo. Yo lo que dije, óyeme, pero yo me convertí ayer, o sea, el viernes antes de ayer, y ahora, Dios mío, yo no puedo fumar. O sea, como que lo que yo dije se me fue. Sí. Pero tiene esa tentación. Sí, porque yo era adicto. Y yo fumaba diario. No había un día que yo no fumara Y para marihuana. consumirla, solamente tiene que enrolarla. Claro. Entonces, yo había fumado el jueves, el miércoles, todos los días anteriores al viernes, Bien. incluyendo el mismo viernes, antes de convertirme. Yo me convierto en la noche. Ok, el sábado, usted se pasó el sábado Sobrio. completo, sobrio, libre de No, sustancias. sobrio. Desde que yo me convertí, yo no consumí. Bien. Entonces, el domingo yo me quedo así mirándolo, pero yo tengo una lucha. Entonces, Dios me dio la fuerza y le dije, hermano, yo me convertí el viernes, gracias, pero ya no voy a consumir. Él me miró y se rió en mi cara, porque, claro, ahora yo lo entiendo. Le dice, ven acá, pero yo la última vez que te vi drogado, Que fue el viernes justamente. y si todos los días yo te veo drogado, y tú me dices a mí que tú eres cristiano, y se rió. Y yo le dije, sí, hermano. Yo Se soy volvió cristiano. loco el tipo, pasó el seguro pensó. Y él le dije, no, arranca de ahí, que no voy a fumar, hermano. Vete con eso. Entonces él fue y le llevó el tema a mis compañeros y ellos le dijeron, ¿y tú le llevaste eso? No, Robert ahora es cristiano, él se convirtió antes de Los ayer. compañeros suyos siempre respetaron las decisiones suyas. Claro, porque eran mis amigos y me respetaban, yo era influencia sobre ellos, claro que sí. Y ya ellos sabían que uno estaba detrás de eso, el otro compañero mío y yo, porque a veces en el coro nosotros hablábamos el tema, de que Ok. teníamos que buscar de Dios y eso. Luego de eso, ¿qué lapso de tiempo pasó para usted entonces dejar de consumir completamente? No, hermano, yo ese mismo día me preparé, fui al culto, ahí sentí la presencia de Dios y yo empecé a caminar en la fe. Yo duré en Santiago como 2 meses sobrio, sin consumir nada, concentrado en el Señor, del trabajo a la pensión, al culto. ¿Fueron difíciles esos días? Oye, hermano, la entrega fue tan grande que yo tenía la fuerza de voluntad tan elevada que no sentía la lucha, ¿no? Yo me sentía fuerte. Entonces yo me convertí el viernes y el martes se convirtió mi compañero. Entonces ahí yo me sentía Ya más ahí usted fuerte. tiene un apoyo. Apoyo, entonces fueron convirtiéndose los otros también. Se llegaron a convertir del coro como 4 más, no como 5. No perseveraron, algunos duraron un poco de tiempo. Pero siguieron la influencia de ustedes. Sí, claro, ¿no? Y que el compañero mío y yo teníamos un liderazgo. Ok. Entonces, como teníamos liderazgo, nosotros éramos influencia, ¿tú entiendes? No era tan fácil influenciarnos a nosotros porque había un respeto. Entonces, como a los 2 meses yo vengo para Los Alcarrizos, aquí sí que la lucha fue fuerte Es que lo estaban esperando. cuando yo vine acá. Claro, porque allá no, allá casi no me conocían más que los delincuentes, pero no la gente. O sea, la gente, yo vivía de la pensión al taller, Usted llega aquí y recae de nuevo. al tiempo. Sea como a los meses, pero fueron recaídas como un desliz, como decir una noche caí, pero fue usando ya otra cosa. O sea, no consumiendo, sino usando Satanás
otro medio para tentarme. Fueron problemas en la relación con mi esposa. Entonces esos golpes emocionales me llevaron también o me fueron de influencia para yo recaer como momentos tuve. Usted se fue a Santiago y duró poco más de 2 meses allá. Después de convertirme. Pero usted tiene una relación aquí. Claro, yo tenía a mi mujer. Sí, pero no estábamos entre casa cuando eso. Ya yo tenía una hija y la otra que me nació casi junto con yo convertirme a Cristo. Cuando le nace su primera hija, usted no pensó, porque siempre la primera criatura como que pone a uno levanta cabeza. Ajá. ¿Usted no pensó nunca en ese momento en alejarse? No, hermano, yo estaba en puro desacato. Cuando mi mujer rompe fuente, yo estaba con ella y yo no moví ni un dedo. Ella tuvo que llamar a su familia para que vengan a buscarla para llevarla. ¿Estaba drogado? O sea, es para que tenga una idea cómo yo estaba de desacatado. Ok. O sea, yo fui a conocer a mi hija después que nació, al otro día. O sea, yo estaba en la cama y yo no salí. Di que con mi esposa para el médico, hermano. Ya ahí vivíamos entre casa, ella y yo. Pero nos habíamos dejado. Cuando yo me convierto, ella y yo no vivimos entre casas. No, mi primera hija, lo que me llenó de ese orgullo de hombre, pero no di que una reflexión como para... Soy papá, pero ya está ahí. No, y di que, ya yo tengo mi hija y tú Déjame pensar diferente. figureando con mi hija, que tengo una hija, pero no hubo una reflexión de cambio. Entonces, cuando viene y tiene la recaída de nuevo por problema con su pareja. Sí, pero yo vengo de Santiago y empiezo a tener presión aquí porque yo dejé varios enemigos acá en los Alcarrizos, enemigos de sangre. Ahí comienza eso a perseguir. Enemigos de desacuerdo. Bueno, me llegó a la mente algunos enemigos más serios, que eran enemigos de sangre, o sea, que yo lo había herido o le había hecho algo en su cuerpo. Eso me llega a la mente porque yo digo, bueno, ahora que ya yo he soltado las armas, como dicen, y tengo otra forma de vida, tengo que estar pendiente. O sea, me llegaba el pensamiento, porque estamos en los Alcarrizos. Entonces ahora yo ando con una Biblia y está sonando que yo soy cristiano. Entonces eso a veces me llegaba la preocupación, pero no como para hacerme devolver. También la gente que antes decía que Robert cambie, ahora decían Robert hizo algo por ahí, lo que se está escondiendo detrás de la Biblia. Entonces eso me presionaba. Ahí comienza el pasado suyo a perseguir. Los fines de semana, habían, Robert, ¿cómo tú estás? Cuando me daban la mano, se habían acabado de fumar. O sea, el bajo a marihuana seguía conmigo. Cuando yo veía a la gente haciendo mueca en la esquina y yo con la Biblia para el culto, Robert, la gente haciendo mueca y gente que hasta me pagaba peaje a mí o otro que yo tenía acceso a ese ambiente. O sea, a veces me generaba mi lucha porque en el mundo yo andaba en bacanería, pero ahora aquí, o sea, yo estoy pasando el Niágara en bicicleta, hermano. Andando con ropa que no me representa, me llegaba mi presión. La mujer que no era cristiana y vivía donde su mamá, automáticamente yo me convertí. Eso fue una lucha. Era difícil. Ay, hermano, eso fue que tú ahora eres un vago que no quiere trabajar. Después conseguí un trabajo en la zona franca y yo, hermano, no me bebía ni un jugo. Yo venía a pie de la zona franca, todo era para leche y pamper. Y esa mujer me atacaba cuando me regalaban un pantalón, algo que mira cómo tú estás gastando el dinero, y era mentira. Y esa presión, esos ataques. Eso era tentación. Ahí fue que vino el tema, ¿no? Y la violencia mía quería salir contra mi esposa, pero yo comprimía, ¿me entiendes? Pero en 1, 2, 3 ocasiones llegué a tener un desliz, la presión, toda esta lucha junta, pero fue un desliz, como decir hoy, agarré y fui al punto escondido, consumí, pero no que me descarrié. Yo, pastor, mire, pastora, tuve una lucha, esto y... O sea, no se alejaba del camino. No. Porque no. Era algo fuerte y usted dice que manejaba mucha presión. Porque justamente cuando usted está perdido, no hay pleito. No. Todo parece ser perfecto. No, y ella no se atrevía. Entonces, en el momento que usted decide cambiar, entonces tiene todo en contra. Exacto. Pero Dios también va permitiendo eso para ir afirmando y probando la fe de uno. Claro que sí. Entonces, nada, ya ahí yo empecé a perseverar en el camino de Dios. El primer año la gente, tú sabes, tenía expectativa de que yo iba a soltar la toalla.
Pero nada, yo fui cada día dando frutos, frutos, y la gente fue creyendo, creyendo. Luego fui influencia para otros también convertirse. Robert, yo quiero hacer lo mismo que tú. Y el resto es historia, hermano. ¿Cómo nace su, cómo nace su vocación de, de ser pastor y un líder espiritual? Primeramente como ayuda a mis pastores. O sea, me convertí en un discípulo fiel, al pie del cañón, como dicen, hermano. Ahí siempre con mis pastores, ayudándole, involucrándome en todo, organizando actividades. Luego se fue desarrollando en mí el don para predicar. Y nada, eso Dios me fue formando, perfeccionando, primero como predicador. Ya me convertí en un predicador itinerante, tenía un nombre en el mundo cristiano. Y luego el Señor me dio a entender que tenía en mí un llamado a pastorear. Eso no es un asunto que uno se lo gana, eso es un llamado de Dios, no es que tú lo aprendes en un lugar. Claro, Okay. hay procesos de capacitación, pero ser pastor es un llamado de Dios. Y Dios pues me señaló con ese llamado. ¿Usted ha ayudado a personas que están sumergidos en el mundo a salir? Claro, bastante. Acá en nuestra congregación tenemos varias personas que han venido de ese mundo y yo llegué a tener unas 7, 8 personas en diferentes tiempos viviendo en mi casa. Que tengan esa condición. Sí que tenían esa condición. ¿Usted no sentía ningún temor? No, 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 porque empezaron a vivir fruto de la decisión de ellos entrar a este camino, por mi trabajo predicándole, influenciándole, dándole ejemplo. Y claro, Entiendo. también en las cárceles ya no lo hago con tanta frecuencia por mis múltiples compromisos en el mismo ministerio, pero yo también desarrollé un gran trabajo en las cárceles del país, sobre todo en La Victoria y en el 15 de Asua fue que más me concentré. Y todo eso responde a mi pasado. O sea, cómo yo de alguna manera sembrar en aquellos que están donde yo estuve. Ya para ir cerrando, ¿qué mensaje usted le daría a, a esa juventud o a algunos jóvenes que en este momento están pasando por esos momentos y difíciles en los cuales usted pasó y están teniendo ahora mismo la misma sensación de que no pueden salir? Quieren, pero sienten que no pueden salir de ese mundo de la droga. El mensaje que le daría es múltiple. Lo primero es que tú puedes, seas quien seas, joven, ya pasado de la juventud, adolescencia, seas hembra, varón, no sé cuál es tu condición, pero quiero decirte que tú puedes. Puedes dar el paso del cambio. Dios fue quien me ayudó. Creo que hay buenos programas de rehabilitación, pero debo decirte también que Dios cambia sin hacer uso de programas de rehabilitación. Lo hizo en mí. Yo voy para 22 años en una vida sobria, cristiano, ya soy pastor, tengo mi esposa, esa misma mujer que me peleó, esa es mi esposa, ya no tenemos 2 hijos, tenemos 4. Dios restauró mi vida moralmente, mi reputación, emocionalmente, en todo el sentido de la palabra. Quiero decirte también que no le cojas mala voluntad a tus padres porque a veces te peleen. Sé que a veces la forma en la que te lo dicen no es buena, pero la intención sí es buena, es que a ellos les preocupa verte así. No te dejes llevar de malas influencias. Mira bien a dónde te está conduciendo ese que tú llamas amigo. También debo decirte que el dinero es un recurso, no lo malgaste. Cuida el dinero, ahórralo, inviértelo en cosas positivas. Cuídate de una vida ociosa, desocupada. Si eres adolescente, joven, ocúpate. ¿En qué te ocupas? Ocúpate en los estudios. Ocúpate en un curso técnico si terminaste el bachiller. Si no, ve a la universidad. Búscate un trabajo, aprende un oficio, colabora en tu casa. La ociosidad es peligrosa, es una mente desocupada, entonces te puede ocupar con cosas malas. Y nada, respeta las reglas, pero ante todo, busca del Señor. El Señor tiene un plan maravilloso para ti. Lee su palabra, visita la congregación de la iglesia
Y creo que tú puedes, te lo reitero, porque yo no soy más que tú. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo.